Padre bendito y amado, gracias, Señor. Estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, para aprender, Señor, y para tomar de tu palabra y tener en nuestro corazón tu palabra clara, Señor. Te pedimos y rogamos, Señor, que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, con todos los que estamos, Señor. Gracias, porque hasta el día de hoy estamos aquí en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches. La clase de hoy o el discipulado del día de hoy es la seguridad de la presencia de Cristo. Entonces es una clase, pues yo digo que muy bonita. Yo me emocioné mucho cuando la leí, la empecé a resolver, y porque todos debemos enterarnos de cuántos tipos de cristianos habemos y también de los que no creen. Entonces, se cuenta que un joven aprendiz pidió prestadas a un anciano y experimentado artífice sus herramientas. ¿Para qué quieres mis herramientas, hijo?, le preguntó el anciano. Es para ver si puedo hacer un trabajo mejor, replicó el muchacho. El anciano cedió a la súplica del joven y una semana más tarde fue a verle a su taller y le preguntó: ¿cómo te ha ido, muchacho? No tan bien, ni con sus herramientas pude hacer el trabajo mejor. Entonces el anciano le dijo así: hijo mío, no son las herramientas del maestro lo que necesitas, sino el espíritu del maestro. Entonces, yo creo que es un ejemplo claro. Hay cosas que no se pueden transmitir, aunque, bueno, en este caso fueron cosas materiales que el artífice tomaba, pero las cosas no se impregnan del que trabaja con ellas, es al contrario, ¿verdad? Debe estar la persona. Entonces, preguntas: ¿qué significa la vida controlada por Cristo? ¿Alguien quiere decir algo respecto a eso? ¿Qué es una vida controlada? Que Cristo vive en nosotros y que gobierna dentro de mí para que pueda exactamente vivir la vida en Cristo. Sí, y puede, esto es en todos los ámbitos, ¿no? Tu vida puede estar controlada por otras situaciones, por tu esposa, por tus hijos, por tu jefe, por muchas situaciones, pero aquí está preguntando por Cristo. Entonces, ¿es la vida controlada por Cristo una vida perfecta? No. Definitivamente, porque somos imperfectos. O sea, somos personas que hemos sido rescatadas, salvadas, pero falibles, simplemente humanos falibles. Entonces, ¿deben todos los cristianos actuar exactamente de la misma forma y tener la misma personalidad? Pues no, tampoco, porque imagínense como si fuéramos galletitas en serie, ¿no? Sacas el paquete y todas son iguales, saben a lo mismo. Hay muchos conceptos equivocados respecto de cómo vivir la vida cristiana, una vida controlada por Cristo. Algunos piensan que deben esforzarse y dar lo mejor de sí mismos para vivir una vida agradable a Dios. Esto yo creo que es muy común y al menos a mí me pasaba, y le pasa a muchas personas que creen que hay que ser bueno, hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien, pero esta es una lucha que en realidad no desde que la empezamos
estamos ya derrotados, pero no es posible simplemente. O sea, en tus fuerzas ya aprendimos que no puedes. Entonces, el otro caso dice, y dar lo mejor, bueno, otros piensan que Cristo ha entrado en sus vidas para ayudarles a vivir y trabajar para Dios, pero estas dos ideas son inconsistentes según Dios. Entonces, Dios no está en nuestras vidas para echarnos la mano ahí de vez en cuando estamos nada más en apuros, ¿no? La gran diferencia entre los cristianos de hoy y de los que leemos en la Biblia está en que lo que para nosotros es una narración de hechos remotos, para ellos era una experiencia real. Nosotros tendemos a hacer del cristianismo un código ético, mientras que aquellos hombres experimentaron un cambio tan radical en sus vidas que no vacilaron en llamar a eso Cristo viviendo en ellos. Y pues podemos ver, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones como todos los apóstoles, menos Judas, o sea, los 12 que el Señor preparó por 3 años, todos ellos cuando vino sobre ellos, resucitó Cristo y luego vino sobre ellos el Espíritu Santo, eran otras personas, pero precisamente porque no estaban confiando en sus fuerzas, en lo que podían hacer, lo que habían aprendido o repitiendo como una receta. A ver, ¿qué se hace en estos casos? Pues en la multiplicación de los panes. Punto número 1, no era así, sino que era algo ya que tenían dentro, parte de ellos, ¿no? Y la gran diferencia entre los cristianos de hoy con nosotros precisamente está en los que leemos en la Biblia, está en que lo que para nosotros, pues nada más pudiera decirse, son hechos remotos y en realidad es algo que es actual porque Cristo está vivo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está con nosotros y podemos también clamar al Padre. Ahora, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Solo una persona ha vivido esa vida, Jesucristo, y desea seguir viviendo su vida a través de nosotros. No se trata de nosotros intentar ser como Jesús, de ser ayudados por Jesús, tener su poder o trabajar para Él, sino de que Él viva su vida en nosotros. Aquí, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, ya cuando ya no estaba Jesús, ya había muerto y resucitado y ya se había ido, había sido arrebatado, ellos lo vieron irse. Entonces, sucedían cosas, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a la gente, se acercaba a ella, la tocaba, hizo diferentes cosas, algunos como a los leprosos que de lejos les dijo, ya vayan con los sacerdotes porque ya no son leprosos y bueno, hagan todo lo que tienen que hacer. Pero de los apóstoles nosotros leemos que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que tan solo la sombra, sí nos dice el relato, ¿no? La sombra de Pedro, eso era suficiente para que el enfermo tuviera sanidad, que le ponían, tocaban con paños así y se los ponían encima a los enfermos, y esto no es magia ni es otra cosa, sino esa poderosa presencia, esa vida de Cristo viviendo a través de ellos y sanando a las personas a través de ellos. Entonces, pues eso que leemos, algunas gentes, las que no tienen fe, dicen, ay, son puros cuentos, ya parece que eso va a ser posible, ¿no? Pero nosotros tenemos esa fe. No se trata, como ya dijimos, de
de que tú hagas por Él, sino que lo que Él hace en y a través de ti. Jesús viene a vivir en nosotros para que pueda vivir su vida a través de nosotros, usando nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, etcétera. ¿Se acuerdan del ejemplo del guante? Si ustedes ven un guante de un cirujano o dos guantes de un cirujano, pues el guante en sí no hace nada, ni modo que se lo pongan al que van a operar ahí los guantes del mejor cirujano. ¿Qué tiene que suceder? Que el cirujano tiene que introducir la mano en el guante. Y entonces él, con lo que ha estudiado, con la destreza, la habilidad, la ciencia que Dios le ha permitido aprender, entonces él realiza. Pero el guante sin la mano simplemente es un guante. Entonces nosotros, sin Jesús en nuestra vida, pues seguimos siendo humanos imperfectos como todos. Ahora, dice, el inciso A, vamos a empezar a escribir. El hombre natural, escribimos natural o no cristiano. Yo me acuerdo que en la versión 9 de mi abuelito decía la mente animal, así decía el versículo, pero aquí más así, el hombre natural o no cristiano no tiene a Cristo, escribimos Cristo, y el ego, escribimos ego, gobierna su corazón. El yo es muy importante para todos los seres humanos. Entonces, número 1, es esclavo del pecado. Esclavo escribimos. Y Gerardo va a leer Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí imaginemos un cuadro que reúne varias imágenes. Los que viven a su antojo aumentan el mundo de abajo. Generaciones de esclavos se suceden y pasan como las olas del mar. En cambio, Cristo nos hace entrar desde ahora en otro mundo, el de arriba, donde todo permanece. Desde el instante en que somos hijos, todo lo que hacemos da frutos para eternidad. Esto es, o sea, son dos imágenes. Los que están abajo viviendo la vida, como dicen ellos mismos, la vida hay que vivirla. Y esas palabras lo único que a mí me dicen es hay un gran vacío en esas personas, ¿no? Porque como que no tienen una meta, un objetivo. Y yo me acuerdo de una ilustración está una imagen, está así como mucha basura amontonada y está una persona buscando. Y arriba de él está un ángel y tiene en sus manos una corona de oro. Pero el hombre no levanta la vista, nunca levanta la vista, sigue buscando en la basura. Si tan solo levantara los ojos hacia arriba, viera que el ángel le está ofreciendo una corona de oro. Pero la mayoría de las personas están en el mundo de abajo. Ahora nosotros ya no, por la gracia de Dios, como ya, bueno, yo ya les he compartido que me gusta mucho lo que en la alabanza de Jaime Murel de Eres Señor, que dice, gracias te doy, Señor, porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. O sea, nosotros no andamos ya como los que están abajo. Muy bien. Entonces, dice, no entiende las cosas de Dios. Número 2, escribimos entiende. Primera de Corintios
2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, aquí dice, el que ve no puede convencer a un ciego de que existen los colores, porque el ciego nunca los ha visto. Sin embargo, los ve y sabe con certeza que si el otro no los ve, si el ciego no los ve, no es porque los colores no existan. Esto es lo que pasa con el hombre natural. Cuando nosotros también que estuvimos en oscuridad, como toda la gente estábamos y andábamos y estábamos ciegos, cuando Dios nos saca de las tinieblas a su luz admirable, entonces ves. Pero nosotros antes de que Dios nos sacara de la luz, no podíamos ver las cosas. Y eso lo podemos constatar con las personas que platicamos en el trabajo, con los vecinos, en la familia, lo que sea. Para nosotros a veces es muy claro lo que está pasando, cualquier situación en una familia, en un matrimonio. Y sin embargo, la demás gente no es que parezca que tiene una venda en los ojos, tiene una venda en los ojos, porque no lo ve. Y nosotros decimos, ay, pero si está muy claro, pues ¿qué no ven? No, no ven. Entonces esa es de lo que habla el versículo. Y a mí el ejemplo me pareció muy bien, no porque el ciego no los vea, no existen los colores están ahí, pero él no los ve. Bien, entonces, el número 3, su corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ya lo que sigue es yo, Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón. Bueno, aquí el corazón es tomado como el asiento de las emociones, pudiera decirse. ¿Ustedes creen que de veras el corazón es engañoso? O nada más porque aquí dice. Es engañoso. Es engañoso porque no es que nos ponga trampas, es que así es, engañoso y perverso. Y traicionero. Y traicionero, y le seguimos la lista, ¿no? Entonces, no es confiable. Número 4, la maldad reina en su corazón, Marcos 7:21. Gerardo. Sí, llegaron acá a tocar ahorita. La número 4 es Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Entonces, aquí de la lista de pecados que da Jesús, contiene los vicios más patentes de nuestra sociedad, sea la corrupción que se denuncia casi en todas partes, sean los diversos aspectos de la vida fácil y sin obligaciones morales que tanto alaban los medios de comunicación y a la que pocas personas quisieran renunciar. Esto lo vemos todos los días, porque, por ejemplo, esto de las marchas feministas y, bueno, lo digo porque ha sido lo más, de lo más extremo que hemos presenciado.
¿cómo es posible que golpeen a las mujeres policías porque están trabajando? O sea, estas muchachas son jóvenes, la mayoría, y tienen un trabajo, el ser policías, y van y les pegan porque ellas no las tocan, porque la orden es que no las toquen, pero porque están ahí defendiendo que no destruyan los comercios, que no perjudiquen a otras personas. Y entonces todo eso es parte de la perversidad del corazón, como leíamos, y de toda la lista que menciona ahí Jesús. Pero en medio de todo esto, ellas se ufanan, por decir, yo nada más tomo un ejemplo, no tengo nada contra las mujeres, ni estoy a favor del machismo, ni nada de eso, ¿no? Pero ellas se ufanan de que están defendiendo un derecho y de que lo que hacen está re bien hecho. Y con violencia y majaderías y bueno, tanta cosa, ¿no? Entonces, todo esto, los medios de comunicación es lo que alientan, porque todo lo que tenga que ver con la libertad, tú eres libre de hacer lo que quieres, de comer lo que quieres, de beber lo que quieres, y todo eso se va quedando dentro de la sociedad, y con la lista de pecados que está mencionada en el Evangelio hace más de 2000 años, no ha cambiado. No ha cambiado. O sea, es la misma situación. Ha habido avances tecnológicos, ya se llegó a la luna, ya podemos tener satélites, el uso de celulares, cosas que nunca imaginaron los que vivían a principios del siglo XIX o el siglo XX. No, pero la corrupción, todo eso que está negro en el corazón, todo eso no ha cambiado. Ahí ha estado y va a seguir estando. Y entonces, pues a las personas les es difícil renunciar, prefieren quedarse ahí. ¿Y saben qué es lo más curioso? Es que luego ellos mismos, porque a mí me ha tocado escucharlos, pero si yo no le hago mal a nadie, o sea, están bien convencidos y bien engañados por el mentiroso de que lo están haciendo muy bien. Bueno, continuamos. Dice número 5, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, yo encontré este comentario. Dice, el que cree ha entrado en el mundo definitivo en el que se vive la experiencia de la reconciliación y de la unión con Dios. No tendrá, por tanto, no tendrá que pasar por un juicio en la luz de Dios al momento de la muerte. Y los que no creen en el Hijo, en cambio, se quedan en un mundo de medias verdades, y un día cualquiera su universo será puesto en tela de juicio. Es la explicación de a quien tiene al Hijo y que tiene la vida, y al que no tiene al Hijo, ¿por qué no tiene la vida? Bien, entonces, el número 6. Está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que íbamos directamente al castigo. Esta expresión es como un balance, un juicio sobre el conjunto de nuestros actos y la condición humana.
es el pasivo de nuestras vidas mientras Dios no nos retoma en sus manos. Íbamos en caída libre, todos nosotros, y Dios mete su mano y levanta nuestra vida. Esa es la diferencia. Ahora, 7, anda conforme al mundo, escribimos mundo, y al diablo, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaba yo viendo en las redes sociales que ya ven que cuando leemos que cómo sacrificaban en los pueblos que rodeaban al pueblo de Dios, quemaban al primogénito del rey o sea, era el sacrificio que ellos hacían, metían al fuego al niño, ¿no? Y nosotros pues en una cultura diferente y demás decimos, pero qué barbaridad, qué crueldad, que tocaban muy fuerte los tambores para no oír los gritos de los niños que se estaban quemando, porque ya ven que pues es una de las peores muertes, ¿no? Bueno, me refiero tal vez de las que se padece más. Y sin embargo, esta sociedad de hoy que condena esos actos de la antigüedad, despenaliza el aborto, mata a los bebés, cuando ustedes, no es el tema ni la clase de eso, pero las diferentes formas en que se deshace un bebé, aunque ellos dicen que no es bebé, que no es, bueno, en fin, es algo muy cruel, definitivamente. Y entonces, pues, como ya habíamos sacado la conclusión, no hemos avanzado por mucha civilización. Me recuerdan también a los hombres del siglo del Renacimiento, ya ven que es un siglo donde se supone que se terminó el oscurantismo de la Edad Media y entonces empezaron a florecer las artes, el conocimiento y todo eso, y ellos estaban seguros y creían que cuando el hombre alcanzara su máximo conocimiento, ya iba a ser mundo feliz, que todo iba a cambiar porque todas las gentes iban a tener conocimiento, educación. Llegó el siglo XVIII, empezó el XV, esto que les digo, llegó el siglo XVIII, el siglo de las luces que les llaman, de los grandes pensadores y todo, y se acabó. ¿Verdad que no se acabó? La maldad siguió y cada día más sofisticados y cada día más educados, pero igual de demonios que los que no tenían ninguna educación. Entonces, dice, el número 8, hace la voluntad de su carne y mente, o Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sí, es que la carne pide, me acuerdo de Yedir que un día la carne no pide, grita, porque la complazcas, ¿no? Y si le das poquitito, grita para que le des más. Y no digo que me tienes que satisfacer, ¿no? Entonces, pues esa es la misma lucha, ¿no? De la que habla Pablo en Romanos 7, cuando dice, pero es que de veras, yo quiero hacer lo bueno, y lo decía sinceramente. Dice, pero que hay otra ley, dice, mi espíritu, si quiere, acepta las cosas de Dios, si quiere caminar por ahí,
pero otra ley ya hay aquí en mis miembros, o sea, en mi carne, que me lleva cautivo y termino haciendo el mal que no quiero hacer y no puedo hacer el bien que sí quiero hacer. Eso es la carne y pues con ahí la mente, ¿no? Número 9. Su única esperanza es Cristo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, Jesús enseña la coexistencia hasta entonces prohibida con los pueblos paganos. Recuerdan que todo desde la ley de Moisés, él siempre les dijo, ustedes no tienen que contaminarse, no tienen que hacer lo que ellos hacen, o sea, fue años y años y pasó el tiempo y todo, porque era una coexistencia, pero entonces ya cuando Jesús es crucificado por judíos y paganos, supera el odio de todos con su amor que perdona y una vez resucitado los junta a todos porque en la cruz la paz se extiende en dos direcciones, hacia Dios y hacia los hombres. O sea, dicen unos que el símbolo de la cruz es la relación perfecta de nosotros con Dios y con nuestros semejantes. Pero aquí también él habla de que él unió a todos, les dio la oportunidad aún a los que no eran del pueblo escogido. En la cruz él abarcó todos. Entonces, todos estábamos, como acabamos de leer de Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué sucedió? Que Cristo vino a rescatarnos de esa manera. Y luego, fíjense, por un lado dice, no, pues es que el mundo de esas personas fuera de los judíos era de mucha violencia, el paganismo era terrible. Y porque acuérdense que en sus templos había, había hombres que se prostituían y mujeres que se prostituían en base a Baal, a los ídolos y todo, y eso era parte de un rito religioso. Entonces, todo eso, Dios viene y también, diríamos, está lleno de violencia, pero también del lado del pueblo de Israel hubo mucha indiferencia, por decirlo así. Pero eso sí, marcaban su raya. Acuérdense que no querían pasar por Samaria, hasta daban la vuelta. Y ahí Jesús da una lección muy hermosa, ¿no? En Juan 4, cuando dice, le era necesario pasar por Samaria. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Dice así. La número 9. Su única esperanza es Cristo. Ya leyó Efesios 2:12. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros vivíamos de una manera egoísta, sin tomar en cuenta a Dios. Algunos manifestaban ese egoísmo externamente por medio de conductas nocivas, vicios, desenfrenos y pasiones desordenadas. Otros, de manera interna, llenos de odio, amargura y soledad. Sea cual fuere la experiencia del ego, todos, sin excepción, estábamos conscientes del vacío interno y que algo nos hacía falta hasta que nos dieron el mensaje del Evangelio y conocimos la verdad para ser salvos y empezamos a experimentar el amor de Dios y a conocer su plan. Si todavía experimentas ese vacío en tu corazón, si has descubierto que eres un hombre natural y no tienes a Cristo dentro de ti, este es el momento exacto para pedirle a Jesús que venga a tu vida
confesándolo como Señor y Salvador, para que Él llene el vacío y puedas conocer la verdad y empezar a vivir una vida nueva en Cristo. ¿Por qué es esta conclusión y este llamamiento? Porque estamos hablando del hombre natural, del hombre sin Dios, del hombre que no está en la oscuridad, no puede ver la luz. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta o un comentario que quieran hacer? ¿No? Son muy lindos, alumnos muy... Bueno, yo hago un comentario. Buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Con respecto a lo que comentabas acerca de los sacrificios a los niños, hubo un tiempo que me llamó la atención buscar el trasfondo de ese tipo de adoraciones, porque era muy común en la antigüedad. Desafortunadamente, el paganismo, aunque estaba muy clara la forma en cómo a Dios le agradaba que le adoráramos o le adorara a su pueblo, ahí existía un dios que se llamaba Moloch, que era un dios al cual precisamente el pueblo cananeo entregaba sus bebés. Hay una fuerte creencia que se escucha ahora en día de que aún esa adoración a esos dioses sigue presentándose de manera consciente o inconsciente. Hiciste mención también acerca de la fuerte ola, acerca de legalizar el aborto, y no es otra cosa de que pues muchas sabemos de que la mente está entenebrecida, está cegada y no pueden ver con claridad los principios de Dios. Entonces, que este tipo de personas de alguna manera inconsciente, pues se sigue haciendo el sacrificio hacia Moloch y entregando a los niños de una manera tal vez no consciente, de decir, no, nosotros no creemos en ese Dios, pero de una forma inconsciente, al declarar que maten a ese feto, a ese bebé, pues le están entregando de alguna manera a otro fin, ¿no? Es lo que me llamó la atención del comentario que estabas haciendo. Sí, porque incluso el sacrificio no nada más de niños, sino de cualquier otro, fue usado en la antigüedad también como un recurso técnico. Si querían favor para la guerra, sacrificaban. Si querían que lloviera, si querían buena cosecha, sacrificaban. Todo era una especie de un recurso técnico, pero en el fondo, y lo que estamos estudiando, es la mente entenebrecida. Definitivamente, imagínate, un bebé es un ser en completo estado de indefensión. Puedes hacer con él lo que tú quieres. Si quieres le das de comer y si no, no. Si quieres lo cuidas y si no, no lo cuidas. Entonces, definitivamente es la mente, la perversidad, lo que estábamos viendo. Gracias, Omar. Bien, entonces continuamos con la letra B. Ahora ya vimos al hombre natural, el que está en oscuridad, que no ha sido traído a la luz admirable, que aunque le digas existen los colores, no los ve, pero eso no quiere decir que no existan los colores. Repetimos, entonces, el cristiano espiritual, escribimos espiritual. Tiene a Cristo, nada más que está muy chiquito el espacio, tiene a Cristo ocupando el trono de su corazón. Y el número 1
escribimos manifiesta el fruto del Espíritu. Gerardo, Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí, perdón, se me voló la hoja. Aquí nosotros conocemos, yo creo que ya memorizamos cuáles son los frutos del Espíritu. Y esto no es que la gente a través de sus vidas, de sus acciones, es como podemos verlos encarnados o manifestados, ¿no? Del cristiano espiritual. Entonces dice en la número 2, vive por fe y Cristo vive por él, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es de lo que hemos estado hablando, somos como ese cuerpo que está viviendo en el 2021, pero que si Cristo está dentro de nosotros, vive con nosotros, entonces sigue Jesucristo viviendo su vida a través de los que somos hijos, es el cristiano espiritual. Número 3, todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablando del contexto, pues tenemos aquí un comentario. Pablo se siente muy libre porque acuérdense que en el 4:12 dice, sé vivir humildemente, sé vivir con escasez, estoy enseñado para tener, para no tener, etcétera, ¿no? Entonces dice, Pablo se siente muy libre de aceptar las buenas cosas cuando se presentan y de no echarlas de menos cuando le faltan. Es lo que está diciendo. Y el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una mantra que estemos repitiendo, ¿no? Voy a entrar a hacer una, por ejemplo, voy a ir a hacer un trámite como Yedir, vamos a entrar con el notario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una mantra. Declárelo, declárelo, decrételo. Es algo, es el resultado de todo el contexto anterior, ¿no? De cómo Pablo no nació así, pero fue enseñado. Entonces, esa es la situación de Filipenses 4:13. Y tenemos ahora, dice... La mente de Número Cristo. 4, tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, como dice Gerardo, no lo declare, no lo decrete, nada más créalo. Es suficiente. Diga, sí es verdad, porque Dios así lo dijo, ¿no? Entonces, esto es el cristiano espiritual. ¿Se acuerdan que Yedir y Gerardo nos enseñaron unos circulitos, ¿no? Cuando Cristo estaba afuera y el hombre natural vivía como quería, etcétera. Después viene uno en donde Cristo ya entró al circulito, pero en la silla, en el trono del corazón de esa persona sigue sentado el ego. Entonces, vamos a ver la letra C, pero antes, ¿hay alguna pregunta sobre el cristiano espiritual? ¿Alguna duda? Bueno. Ya levantó la mano Yedir, creo, ¿no? Está bien. Vamos, letra C, el cristiano carnal.
Este es más común, ¿verdad? Dice carnal, escribimos así, como en el Caló de Tepito, mi carnalito, es el cristiano carnal. Tiene, también está muy pequeño el espacio, pero se escribe tiene a Cristo, pero el ego gobierna su corazón. Se puede decir que tiene un conocimiento teórico, sabe lo que le agrada a Dios y sabe lo que le desagrada, pero lo sabe y a la hora de vivirlo, de ponerlo en práctica, sigue sentado el yo, pero mejor si me doy la vuelta, mejor si acepto la invitación, ¿no? Entonces, es un niño en Cristo, Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo, pues, veía en las iglesias que había ido fundando o formando y luego regresaba y podía ver todas estas situaciones, ¿no? Entonces, hay mucha gente o muchas personas que sí efectivamente recibieron a Cristo, lo confesaron, por decirlo así, hicieron la oración, es más, se congregan. En domingo, ¿verdad? Digo, no, entre semana como que ya no. Pero se congregan y todo. Pero eso es todo. Hay una teoría nada más en sus vidas y en su pensamiento. Y después viene, si hubo un nuevo nacimiento, pues está así, bebecito, no pasa de ahí, como dice, pura lechita espiritual. Ay, no le hables así al hermano, se va a enojar y ya no va a regresar. No, hay que mejor, no le digas esos versículos, porque esos no, nada más dile los acá de los salmos que dicen puras cosas hermosas y todo, ¿no? Entonces, leche espiritual, lechita, como a los pequeñitos, ¿no? Y aquí Pablo les dice eso a esas personas. Ahora dice, 2, no puede recibir alimento sólido. Primera de Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Número 3, es celoso y contencioso. Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues la mayoría de estos cristianos carnales son, yo creo que hasta se preparan para dar un bibliazo, ¿no? Tienen los versículos ahí, su lista, porque están viendo a ver quién, y oye, ¿no sabes que? Y le sueltan el versículo o le llaman la atención, ya leíste lo que dice aquí, etcétera, ¿no? Están buscando contienda y según ellos son muy celosos de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero pues no es eso. Número 4, manifiesta, escribimos manifiesta las obras de la carne. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y esa lista está más corta que la de que dio Jesús, ¿verdad? Que del corazón del hombre sale. Lo que pasa es que hay obras de la carne y ahí se divide en hechos pecaminosos, ¿verdad, Yevisita? Si mal no recuerdo, aquí los dividen porque unos son hechos y otras son obras. Pero fíjate, nada más una extensión. Yo anteriormente preguntaba por qué
nos conformamos con tener la salvación, siendo que no debemos de conformarnos porque aunque tenemos la salvación, Dios nos va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. No porque seamos cristianos o porque ya tengamos a Cristo en el corazón, si hacemos obras malas, vamos a ser recompensados por Cristo, porque sí nos va a recompensar, pero conforme a nuestras obras. Entonces, lo importante, y cuando hablo de obras, quiere decir que hagamos obras dignas de arrepentimiento, que tengamos una manera constante de vivir, ¿no? Que no gobierne el ego, porque cuando hablamos del cristiano carnal, yo creo que al menos casi nunca he escuchado que prediquen que aquí en la tierra vamos a vivir 1000 años y que en esos 1000 años cada uno de nosotros vamos a recibir de acuerdo a las obras que nosotros hicimos. Entonces, Dios no va a tratar a un hijo obediente igual que a uno que es desobediente. O sea, acuérdense, va a haber galardones y eso también es muy importante. Y hay veces que no ponemos la mirada en el galardón del que hablaba el apóstol Pablo. Pablo estaba seguro de que iba a recibir un galardón, que no solamente tenía la salvación, la vida eterna y todas las seguridades de las que hemos hablado, sino que también iba a recibir un galardón. Y fíjate, muchos cristianos no piensan en esto. O sea, ya tengo la salvación y ya. Pero no debemos de conformarnos. Debemos dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Muy bien, entonces, número 5, no puede agradar a Dios, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, estamos hablando ahí, lo que te decía. Sí, por eso comentaba yo, es un conocimiento teórico, saben lo que Dios pide de nosotros o lo que Dios le agrada y saben muy bien lo que no le agrada. Y sin embargo, como está primero Él sentado en el trono de su corazón, como dice el egoísmo, el yo, pues hace lo que le satisface, ¿no? Entonces, dice el número 6, es inestable y fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Que un día obedece y el otro no. Un día le da el lugar al ego y otro día le da el lugar a Cristo. ¿Así? Pues ojalá fuera un día completo, pero yo creo que un ratito. Sí, y es inestable, ¿no? Entonces, ajá. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pues aquí les empieza a hablar desde antes, dice que los invita Pablo a convertirse en una comunidad o en una iglesia sólida, capaz de dirigirse según la verdad y de construirse por medio del amor. Esto, si se apegan a la verdad y están unidos por el amor, habrá madurez, habrá crecimiento. Eso es lo que va a suceder. Y ya dejarán, porque los compara ahí en Efesios, que a veces se portan como niños fluctuantes con todo viento de doctrina. Y recuerden que en el mundo antiguo igual había distintas filosofías, llegaba alguien con otra idea y luego lo escuchaban por un tiempo y luego otro tipo de filosofía y pues sí, igual que ahora está platicando
mi hermana haciendo una de las referencias que a una de sus conocidas la casó una angelóloga. Yo ni sabía que quiénes son las angelólogas, ni que tienen esa capacidad de autoridad para casar a una persona. Entonces, pues no nos extraña nada de esto de filosofías vanas, huecas, pasajeras, ¿no? Bien, entonces, el cristiano carnal vive para sí mismo, se acerca a Dios solo para su propio beneficio, es decir, se sirve de Dios. Pregunta, ¿cuál es la solución a la carnalidad? Aquí cuando dice que para su propio beneficio o se sirve de Dios, pero también hay algo que es muy común, culpan a Dios. Después del desastre que andan provocando y que andan caminando y resbalándose, cayéndose, después, ¿por qué Dios permitiste tú que no eres un Dios de amor? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿O por qué estoy en esta situación? Y entonces Dios es el que lo llevó a pecar y que lo llevó a desobedecer. Bueno, entonces es el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el hombre natural. Y la letra D es la solución a la carnalidad. Número 1, confesar, escribimos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto pues lo conocemos. Como decimos, no existe el humano perfecto, entonces por eso cuando las clases del devocional y de oración, una de las partes importantes de empezar la oración, si usted la quiere empezar con agradecimiento, perfecto, es muy válido. Pero sí se sugiere que antes de empezar su larga lista de peticiones, que la mayoría tenemos, está la de confesar nuestro pecado, porque diariamente, a veces, como ya hemos dicho, hay pensamientos que no le dieron la gloria a Dios y aunque ya no se transformaron en palabras, gracias a Dios o por gracia de Dios, o hay actitudes que lastimaron a otras personas y en realidad no queríamos hacerlo, pero lo hicimos. Y también está lo otro, que las cosas que debimos hacer buenas, pues no las hicimos y se nos pasaron 24 horas y no las hicimos. Entonces, esto de la confesión es muy importante, venir y confesar todo el tiempo, todos los días a Dios, ¿no? Porque entonces Dios es un Dios bueno y un Dios fiel. Entonces, si usted se arrepiente sinceramente y le pide perdón, lo confiesa, Dios se lleva ese pecado, Jesús se lleva ese pecado y usted es restaurado. Número 2, entregarnos totalmente a Cristo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, aquí lo que está diciendo prácticamente Pablo es: ofrezcan a Dios su propia persona, no solo el domingo, porque no nada más el domingo pertenece a Dios. Lo que Él quiere es todo lo que brota o que sale de nuestra persona, que sea para Él. Y después en el número 3 dice andar, escribimos andar en Cristo por la fe. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En la fe encontramos no un discurso sobre el hombre, sino una persona, es Cristo. Y Pablo nos dice
que el todo de Dios habita en él, en Cristo, en forma humana. Bien. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Cuando se santificaban corderos en el Antiguo Testamento, se les quitaba la piel y se ofrecía en el altar pieza por pieza. Así también debemos ofrecer en oración cada miembro de nuestro cuerpo a Dios. Si ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero le hemos dado lugar al egoísmo y Jesús ya no gobierna nuestra vida, entonces debemos arrepentirnos y entregarnos, rendirnos totalmente a Dios. Es muy recomendable hacer una oración de entrega cada día para dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Aquí viene, dice que hay que consultar la oración de la tarea e integrarla a la oración diaria. Y ya nos pasamos de tiempo, hermanos, pero aquí yo creo que ya les he platicado varias veces el ejemplo de, bueno, era en una clase de alumnos adolescentes, pero resulta que un adolescente acepta a Cristo, está muy gozoso, muy contento y llega a su casa. Es una metáfora, ¿no? Y entonces tiene mucho temor porque piensa que el diablo le va a hacer daño y aunque ahora ya cree en Jesús, pues le da cierta seguridad. Y entonces entra con Jesús a su casa y le dice, Jesús, pues mira, te he preparado la mejor habitación. Está en la parte de arriba y sí es la mejor recámara y todo. Dice Jesús, está bien, y ahí se queda Jesús, tocan. Y es el diablo, sí se acuerdan, ¿verdad? Es el diablo. Y entonces cuando el muchacho lo ve, le quiere cerrar la puerta, pero el diablo le mete la pata y no deja que la cierre y todo, y lo jala y ¡tatas! Le da una zarandeada, lo golpea y todo. Y el muchacho dice, pero ¿cómo es posible que me pase esto si ya acepté a Cristo? Si Cristo está aquí en mi casa. Y entonces, ay, ¿cómo puede subir Jesús? Es que mira cómo me dejó sabandija, no sé qué. Ay, hijo, pues tú me dijiste que esta recámara, y aquí yo me quedé. No, mejor tú escoge la recámara ya. Aquí de la parte alta, la que no quieras, y ahí se queda. Pasan 2, 3 días y vuelve a tocar el diablo. Y entonces ya el muchacho ya sabía y abre así tantito, pero ya sabía, lo vuelve a jalar, le vuelve a poner su golpiza y todo, y vuelve a subir a quejarse, ¿no? Y decirle, Jesús, ¿dónde estabas? Mira cómo estoy todo maltrecho, se supone que yo ya te acepté, estás en mi vida, vives en mi casa, ¿qué es lo que está mal, no? Y dijo, pues hijo, tú me has limitado, me has dado parte. Y entonces dice, sí, ya entendí. ¿Sabes qué, Jesús? Haz lo que quieras. Esta es tu casa. Y entonces, ya pasando unos días más, llega otra vez el diablo, toca y abre Jesús. Y le dice, ¿qué quieres? Y dice el diablo, no, nada, yo nada más pasaba por aquí, pero ya me voy. Entonces, esa es la diferencia. De a ratitos o de Señor, sí, yo sé que es difícil, pero todos los días orar, Señor, yo quiero caminar en las buenas obras que ya preparaste para mí, quiero ser uno de ellos, ayúdame por favor, quiero hacerlo, pero ayúdame. Bueno, hermanos, pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, ya me pasé de tiempo. Empezamos más tardecito, por eso creo que como 7:35, 7:39. Entonces, ya casi 38, sí. Bueno. Pero no, todo excelente. Ese ejemplo me gusta mucho. Sí, a mí también, porque es muy objetivo y sí. Ilustra totalmente lo que sucede en nuestras vidas y después preguntamos qué pasó. Entonces, claro. Excelente. ¿Alguien más? ¿Un comentario o algo? Gracias. No, dice que todo está bien. Bueno. Excelente. Gracias, Dina. Todo muy entendible. Gracias, Dina. Gracias. Todo bien. Bueno. Gracias.
Gracias por sus palabras. Oramos para terminar la reunión. Miguel, ¿nos haces favor de orar para terminar? Sí, damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estos momentos, Señor, de compartir tu palabra, de que podamos escuchar tu mensaje, Señor. Te damos gracias por, como siempre, que podemos orar. Gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy, todas las bendiciones que recibimos de parte de ti. Primeramente la vida, Señor, la salud, la familia, los alimentos, los amigos, y que podamos en un momento dado como esto, reunirnos en tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás bendiciendo nuestra vida, Señor. Gracias. Bendice a mi hermana Dina. Síguela usando, Señor. Te damos gracias por su vida, así como por la vida de nuestros pastores, y que primeramente Dios, la hermana Yevir regrese acá a Veracruz con bien. Te lo pedimos, Señor. Y gracias nuevamente por esta bendición, Señor, que podemos compartir tu palabra juntos, y no podemos darte más que las gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Igualmente, buenas noches. Buen viaje, Yevir. Gracias, por allá nos vemos. Mañana te llamo, Dina, para la donación. ¿Cómo Sí. está Refu, Omar? Gracias. ¿Cómo está Refu? Bien.